Hola, hola cinéfilos, les habla Pepe Bomba y hoy les traigo una breve reseña, sin spoiler, de la película Aniquilación y de la serie Colateral, ambas de Netflix. Partamos por la película Aniquilación, que está basada en la novela del mismo nombre de Jeff Vandermeer, del 2014. Esta película está protagonizada por Natalie Portman, Gina Rodríguez, Tessa Thompson, Oscar Isaac, quien también actuó en Star Wars, Sucker Punch y fue Apocalipsis en una de las últimas películas de X-Men, y también por Jennifer Jason, entre otros pocos, ya que la película tiene muy pocos personajes. Está dirigida por Alex Garland, quien dirigió también Ex Machina, y la música está a cargo de Ben Salisbury y Geoffrey Barrow. Este último también musicalizó la película Ex Machina, es decir, ya está relacionado con Garland desde antes. El director fotográfico es Rob Hadley, quien también tiene una amplia experiencia en películas, pero principalmente en series. En cuanto a la reseña, la película se trata de un lugar determinado de Estados Unidos en el cual se genera una especie de microclima o de microbiodiversidad, que es llamado como el Resplandor, dado que de él sale una luz y mandan muchos militares a investigar. Lo típico, ninguno vuelve con vida excepto uno, que es el marido de la protagonista, el cual regresa con una muy extraña enfermedad, producto de lo cual la protagonista pretende ir a este lugar para investigar en profundidad con la esperanza de encontrar una cura. Y básicamente de eso se trata. Partamos hablando de las expectativas. En este caso creo que las expectativas le jugaron en contra de esta película, ya que está protagonizada tanto por Natalie Portman como por Oscar Isaac, ambos actores con mucha trayectoria y muy buenos, y está dirigida por Garland, que como ya dije es el director de Ex Machina. Hablé de esta película en el segundo capítulo de mi serie El Test de Turing, video que ya debería estar en la plataforma o lo subiré pronto, y en este video hablo de esta película en mayor profundidad. Pero en resumen, esa película es bastante buena, ya que toca un tema bastante complejo como es la inteligencia artificial, pero de una perspectiva más psicológica. Es decir, la película en sí visualmente es bastante sobria, no ocupa muchos efectos especiales, pero se centra más en la psicología de los personajes y eso le da un toque bastante místico, por así decirlo. Bueno, esa película está protagonizada por Alicia Vikander, quien dentro de poco va a encarnar a Tomb Raider. Entonces los cinéfilos decíamos, si Garland fue capaz de hacer una película tan buena con Vikander, ¿qué podrá llegar a hacer con Natalie Portman? Y básicamente esa era la premisa que todos esperábamos. Más encima Netflix, que es una plataforma que digamos que tiene muchos recursos para hacer películas, se veía venir algo grande. Pero no, desgraciadamente las expectativas fueron tan altas que la película no logró cumplir con el estándar que se tenía esperado. Segundo, Netflix no aprendió la lección con Cloverfield. Si es que no han visto esta película, no es necesario que la vean, pero yo subí una crítica o una reseña hace relativamente poco. Y en ella básicamente hago referencia a que había una saga de J.J. Abrams preexistente, la cual se intentó sobreexplotar con esta película. Y le inyectaron muchos recursos, muchos efectos especiales, que son bastante buenos la verdad, pero la historia es totalmente inocua o intrascendente o incongruente, y todo lo que quieran. Es decir, es el típico ejemplo de que inyectan mucho dinero a una saga o a una película para finalmente lograr nada, porque la historia es bastante mala. Aquí sucede algo muy parecido, con la diferencia de que no hay una saga preexistente, pero sí muchos nombres importantes, por así decirlo, como los actores o el director. Intentan aprovecharse de esos nombres para hacer algo bueno y sobreexplotarlo, pero le inyectan tantos recursos que se despreocupan de la sustancia o del fondo, terminando una película inconsistente, por decirlo menos. En el fondo, con este punto quiero decir que reiteraron el error que cometieron con Cloverfield. Ya pasando al fondo del asunto, en cuanto a la trama, como ya dije en reiteradas ocasiones, es incongruente, dado que no sigue sus propias normas. Como película de ciencia ficción, un mínimo de seriedad que se le puede pedir es que tenga normas científicas claras. Ahora, evidentemente las películas de ciencia ficción no pueden ser 100% reales o muy apegadas a la realidad, o serían bastante aburridas. Tampoco se le exige la precisión científica que vemos en Interestelar de Christopher Nolan. Pero sí, si una película impone ciertas normas o reglas o leyes científicas o de física o de biología, lo mínimo que se le puede pedir es que sea fiel a dichas normas.
cosa que no vemos en esta película. Por ello, una de las palabras que más se me venía a la mente mientras la veía era incongruente, ya que pasan cosas sin ton ni son, sin propósito, cosas que no tienen una explicación mínima. Y los hechos importantes se van tropezando con la misma trama. Con esto quiero decir que ocurren cosas que deberían impactar, pero son tan mal presentadas que no impactan como deberían, y pasan sin pena ni gloria. Y esto también hace que el final no tenga la impresión que pudo haber tenido. Da la sensación de que toda la película fue una mera excusa para llegar a ese final, como que estaban demasiado obsesionados con un final impactante que dejaron de lado todo el resto de la trama, y se notó mucho. En cuanto a la puesta en escena, al igual que la música y la dirección, es bastante estándar, es decir, no sale de lo normal o como de cualquier producción en masa de Hollywood, o en este caso una producción en masa de Netflix. En cuanto a la dirección fotográfica, es pretenciosa pero mal lograda, dado que usa muchos colores, muchos efectos especiales que son bastante buenos, muchas luces, muchas imágenes psicodélicas que vistas por sí solas son bastante buenas, bastante agradables, pero todo sin propósito, que es un poco a lo que hacía referencia cuando hablaba de Cloverfield, que no hay sustancia, es decir, ponen cosas por ponerlas, pero sin un propósito claro de contar algo, y que tampoco está acorde con la historia, y sobre todo no coordinado con la música. Ahora, la música, vista como punto aparte, separada, es bastante buena. En algunas partes, para resumir mucho tiempo, en una secuencia acotada ponen música de fondo que es bastante agradable, y al final, esto sí destaco, la música que ponen al final es bastante estresante, dando un efecto bastante positivo. Y por eso reitero que se nota mucho que cuando hicieron la película tenían pensado en hacer un final impactante, haciendo que dejaran de lado todo el resto. Pero bueno, si bien la música es bastante buena, no está acompañada de los otros elementos que ya mencioné. Y mientras veía la película anoté una frase que es: lo es todo pero no es nada, ya que cada vez que uno piensa que va a tomar un rumbo determinado, al final no toma ese rumbo, pero tampoco toma otro. ¿Qué quiero decir? Que al principio da la condición del esposo de la protagonista, da la impresión que puede ser una película relacionada más bien del estilo zombie, en el sentido de que hay un virus o algo por el estilo, pero no. Cuando le presentan a Natalie Portman El Resplandor y le dicen lo que hay, uno dice, bueno, aquí va a pasar algo muy parecido con La Dimensión Desconocida, donde pasan muchas cosas raras, pero no, si bien pasan cosas extrañas o paranormales, no se explota tanto ese lado como se pudo haber explotado. Película de ciencia ficción, como ya dije, el tema científico no está muy bien tratado, entonces lo que sucede dentro del Resplandor pareciera ser más de fantasía, pero la película tampoco es de fantasía. Hay escenas de acción, pero la película no es de acción. Hay un extraterrestre involucrado en todo, ya que cae un meteorito, pero la película no es de extraterrestre, es decir, intentaron abarcar más de lo que podían y al final no lograron nada. En resumen, es una película innecesaria y prescindible. Si quieren pasar el rato, véanla, pero no se la recomiendo para nada. Cuando hablé de Cloverfield, mencioné que por último ahí tenía el factor interesante de que te contaban la historia de cómo se creó o cómo llegó a esta dimensión un monstruo que ya aparecía en sagas anteriores. Entonces por ahí tenía algo más interesante. Pero aquí no pasa eso, no hay una saga preexistente, así que pueden pasarla de largo, no se estarán perdiendo nada del otro mundo. Y en segundo lugar tenemos a Colateral, una serie británica, que es una miniserie en verdad porque tiene 4 capítulos de más o menos 1 hora. También es una serie nuevecita de este año 2008 y es de origen británica. Y está protagonizada por Carey Mulligan, Natalie Martello-White, Billie Piper, John Simm, entre muchos más. Está dirigida por S.J. Clarkson, el guion es de David Hare, la música de Ruth Barrett y la dirección fotográfica está a cargo de Balazar Boljo. Y de la fantasía de aniquilación pasamos al realismo de esta serie Colateral, cuya reseña es totalmente opuesta a la que hice anteriormente. Y bueno, lo que me pasó con Colateral es que la empecé a ver, la vi en un día porque son 4 capítulos nomás, y la vi justo el día después de haber visto Aniquilación y me pasó todo lo contrario, que con muy pocos elementos y con muy poca originalidad sabe impresionar y captar la atención del espectador. Es decir, es fiel al dicho de menos es más. Partamos por el principio. La trama gira en torno a un asesinato de un repartidor de pizza que es de origen sirio, y parte con toda la intriga o el misterio propio de estas series policiales, en el cual no se sabe si fue un mero asalto o fue un ataque determinado, no sabe si lo confundieron con otra persona, ya que este repartidor era un joven muy normal,
pero trabajaba con otros jóvenes que estaban metidos en temas de la droga, entonces decían tal vez lo confundieron con otro, o está la hipótesis de que haya sido un ataque racista por el hecho de ser sirio. Digamos que es el punto de partida y de ahí parten todos los clásicos misterios accesorios de este tipo de novelas. Y como les digo, la historia no es para nada original, ya está muy manoseada, no sale mucho de los clichés policiales. Lo que sí se nota de inmediato la diferencia entre el estilo policial americano y el británico, ya que este es mucho más sobrio. No hay tantas persecuciones, no hay tanta balacera, tampoco hay tantos garabatos. Y un punto muy importante que se ha dado últimamente, no hay desnudos innecesarios. A veces pareciera que ya le meten tanta cosa a las películas, tanta acción, tanta balacera, tanta sangre, que como ya metámosles de todo, incluso desnudos innecesarios, siempre hay un personaje lésbico por ahí para llamar la atención del espectador, que no es que esté mal, pero muchas veces muestran esas escenas como sin propósito. Y aquí no, como digo, sobrio es la palabra que identifico con la cual identifico a esta serie. He dicho bastantes ocasiones que no sale de lo normal, de los clichés de las novelas policiales, pero aún así es original. Y su originalidad radica en que deja un poco de lado el misterio de quién es el asesino y se centra en otras cosas. Para empezar, nos muestran las caras del asesino en el primer capítulo, y en el segundo capítulo ya no empiezan a contar cosas de su vida. Entonces eso como que se deshacen de ese cacho, por así decirlo, desde un comienzo, y se concentran en otras cosas, como por ejemplo tocan mucho el tema de la xenofobia, del racismo y de la migración. También muestra cómo estos fenómenos migratorios afectan tanto a las personas que vienen de otro país, como a las personas que ya vivían en ese país, en este caso Inglaterra, también cómo afecta a nivel político y cómo estos temas son tocados o son tratados por la prensa. También le da mucho énfasis a eso, y de alguna manera este tema es tanto más importante como el misterio de quién es el asesino. Entonces ambos elementos se tratan de forma bastante pareja, y eso le da un toque distintivo. En resumen, es una serie sobria que cuenta una muy buena historia con pocos recursos. No es ostentosa ni pretenciosa como Aniquilación, pero con esta escasez de recursos cuenta una historia sólida y en pocos capítulos tiene una narración precisa. Así que en cuanto a la recomendación, evidentemente la recomiendo al 100%. Sobre todo porque es una miniserie de 4 capítulos, entonces es súper fácil de ver en un fin de semana. Y eso ha sido todo por el momento de nuestra serie que Netflix ver. Si ya han visto esta película o esta serie, déjenme sus comentarios para saber si les gustó o no. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook y sobre todo Instagram, en la cual estoy activo casi todo el día. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.